Bueno, pues aquí tenemos ya al libro, Moito obrigado Angola, y al autor del libro, que está por aquí ya con nosotros, Javier Subirón. ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias por haberme invitado y muy bien. Desde luego el sitio ¿El es sitio inmejorable. lo conocías? Para nada. No, me lleva una sorpresa increíble. Me ha encantado. Ujú. Sí, pues la verdad nosotros comentamos a las personas que venís que no lo conocíais, que además es un sitio estupendo pues para eso, para traerte un libro Pues sí, y leer un poquito mientras te tomas un café o sí, también sí. para tomarte una cervecita y una tapa, porque no es solo para, digamos, almorzar y para cenar, que también se puede uno venir para estar tranquilito y relajarse. Refugiarte un poquito de todo. Exactamente. Bueno, háblanos de Moito Obrigado Angola, porque este libro recoge un poco muchas de tus vivencias, ¿no? En este país Eh, africano, porque sabemos sí, que has estado allí. sí. Estuve, bueno, este libro es un libro, antes de nada quiero decir, porque casi siempre se me olvida y algo básico, es un libro que no es de Médicos Sin Frontera, pero sí, sí es para Médicos Sin Frontera. Es decir, Vale. las ventas de este libro van destinadas a Médicos Sin Frontera. Hombre, Eh, está bien. sí, es que siempre, realmente casi siempre se me olvida, porque para mí cuando yo lo escribí es algo obvio, porque yo Sí, trata de mi trabajo con esta organización, pues durante la guerra de Angola, en dos periodos que estuve yo allí. Eh, Eso es algo que estaba ahí escrito, estaba en mi cabeza y bueno, una serie de sucesos que han pasado últimamente, pues me han hecho desempolvarlo todo y al ver que la situación a pesar de los años no ha cambiado. Entonces, como conté en la presentación, un- estamos viendo imágenes de la presentación, disculpa que te interrumpa, que no, fue no, para en el nada. Ateneo de Málaga hace un mes, no me acuerdo. Sí, fue el día 3 exactamente. Exactamente, y Sí, fue ahí en el Ateneo de Málaga. Y bueno, continúa porque yo sé que tú, bueno, vamos a empezar por el principio. sí. Tú te dedicas al tema sanitario, eres Yo soy enfermero, yo soy enfermero, enfermero, sí. enfermero, vale. Entonces, como enfermero, vas a Angola con Médicos Sin Sí, Fronteras. exactamente. Vale. Yo conozco la organización. Y entonces colaboro con Pepa Díaz, en aquel tiempo fue la persona que trajo a Málaga la organización, no existía aquí, existía a nivel estatal, pero no existía. Entonces colaboro con ella y con María José Valenzuela y se monta aquí a nivel de una delegación en Málaga y a nivel de Andalucía. Y en un momento dado, bueno, pues hay una emergencia en una ciudad de Angola durante la guerra civil allí y voy a hacer lo que es cirugía de guerra, básicamente. Es el primer proyecto que hay y por eso el libro lo trata los dos proyectos. Trata ese, las vivencias durante aquella época con la guerra y lo que tuvimos que vivir y esto. Y luego habla de un segundo proyecto, el cual yo fui, ya tenía un compromiso moral con el país y fui, digamos, Eso es cuando vuelves. vuelvo otra vez. Pero eso es con lo del tema ciclista, ¿o No, no? no, A no, no, ver, que yo no, tengo no. un lío ya contigo. Bueno, sí, es que claro, yo por suerte, por desgracia, he hecho muchas Ya, actividades. por eso, por Entonces, eso. no, no. No, esto con Médicos Sin Fronteras, y yo vuelvo a Angola, pero con la intención de abrir un hospital allí, en otra ciudad distinta, pero que había una hambruna importante por el tema de las minas personales y tal. Los temas ciclistas, eso es un tema ya más reciente, Ah, vale, porque vale. yo luego mis derroteros profesionales estuve 25 años trabajando en el Málaga Club de Fútbol, de Como masajista, fisio, ¿no? exactamente, y estuve allí trabajando. Y entre media, con otro compañero vuestro de la prensa, pues hicimos un trabajo sobre el SIDA en Mozambique y él publicó un libro sobre que se llama Mozambique y Memoria y él es fotógrafo, Mariano Pozo, Sí, que lo sí. conoceréis. Claro, por supuesto. Y entonces los dos yo le hice un poco la logística y todo el asesoramiento sanitario y hicimos esto. Esos son mi escarceo de vez en cuando, necesito pisar un poco África y ver un Eso te iba poco. a decir, tú eres un continente que se ve Para que mí, estás, que amas hombre, ese continente, ¿no? Porque, yo hace ya muchísimos años, no quiero ni recordar los años que terminé la carrera de enfermería, la estudié en el Hospital Civil y para mí todo, a pesar de que ya te digo, he estado en el deporte profesional, trabajo en un hospital hoy en día, también sigo algo del deporte profesional. Para mí lo más importante que he hecho a nivel profesional en mi carrera ha sido la época que estuve con Médicos Sin Fronteras y la época que estaba en África. Para mí África es quizás hoy en día mi objetivo, ¿no?
Oye, háblame de lo del tema, yo insisto otra vez con el ciclismo, porque yo sé que hay un proyecto que llevabais bicicletas, ¿no? ¿Cómo Bueno, era sí, sí, eso? ese es un equipo en el O sea, tú que luego yo he te estado fuiste con un trabajando. equipo, Sí, yo he estado trabajando con un equipo hasta este año. Este año lo dejé un poco, estoy ahora con otro equipo porque tiene otro proyecto distinto. Pero yo estoy trabajando en un equipo que en la actualidad se llama Dimensión Data, pero tiene un sponsor que es Cubeca, y Cubeca es una ONG que hay en Sudáfrica que se dedica a la distribución de bicicletas en las aldeas, para, digamos, para los niños. Es un proyecto muy bonito porque los niños que colaboran en el bien de sus poblados, ellos reciben unas bicicletas que, aunque parezca una tontería, pero la bicicleta le supone a estos niños que hacen a veces viajes de 15 y 20 kilómetros para ir a la escuela, pues le facilita claro. su poder, el poder ir a la escuela, poder ir a centros de salud y este equipo tiene eso bueno, es decir, digamos, sponsoriza, el mismo equipo sponsoriza esta ONG, y esta ONG recibía parte de nuestros sueldos para esta labor, ¿no? Volviendo al libro, Sí. ¿vale? ¿En qué periodo exactamente? Porque claro, como tu vida ha transcurrido Sí, tantas veces, ese se inicia en el año 93, que es justo cuando la guerra está en esta ciudad más fuerte. que es Cuito, ¿no? La ciudad. Cuito es, para que os hagáis una idea, quizás las personas que no conocéis, es lo más parecido dentro del contexto de África a lo que pasó en Sarajevo. Una ciudad que fue sitiada y que durante 9 meses ininterrumpidos estuvo sitiada y bombardeada. Entonces, a los 9 meses, digamos, dejaron entrar a un grupo de blancos, y entonces, que éramos nosotros, y era Médicos Sin Fronteras mandó un equipo internacional con gente de varios países, y iniciamos allí el trabajo, pero con las dificultades, ya que la población civil no podía salir de allí, y nosotros, para entrar, pues teníamos que pasar distintos checkpoints, controles, O sea, que tú porque viviste el conflicto allí en primera persona, claro. Bueno, tú y el grupo que sí, estabais, no, claro. no, hasta que un día decidieron que los que estaban sitiados decidieron salir, y con lo cual conllevó pues 10 días de combate, y nosotros, claro, cuando hay una guerra y tú estás dentro de la ciudad que bombardean, pues te pilla a ti. Claro. Y entonces, bueno, eso fue lo que nos pasó, y eso se relata ahí también un poco, y bueno, y quizás lo más anecdótico dentro de las cosas que han podido pasar, ¿no? Es decir, que quizás es cosas que a veces, pues claro, le atrae un poco a la gente, ¿no? Así. Acércate un poquito el Sí, micrófono, por sí, favor, sí, Javier. perdona. Hay que comentar también que el libro, bueno, que lo estamos viendo aquí, es que yo con el micro prácticamente no puedo mostrárselo muy bien, pero vamos, para que ustedes se hagan un poco una idea, que están esos testimonios, ¿no? Sí, Tuyos, el ¿no? libro está escrito de dos maneras. Es decir, el libro está escrito con letra de máquina de escribir, todo, puesto que en aquella situación y en aquel contexto donde vivíamos no teníamos otra, es decir, no teníamos teléfono móvil como hay ahora, no hay una serie de situaciones, es decir, entonces teníamos máquina de escribir, entonces yo he querido plasmar todo tal como lo vivimos. Y luego hay otro tipo de letras al lado que, digamos, son, pues bueno, ya poemas, cartas quizás que yo le escribía a mi pareja, reflexiones que yo hacía durante esos días. Y luego está ilustrado con fotos que son mías, para que un poco situar a las personas esa en concreto que ha salido era el hospital donde trabajábamos, un antiguo almacén de patatas. Sí, pero que está muy bien documentado, digo, me refiero a las He fotos y procurado, bueno, sí, está... lo mismo que quizá el día de la presentación, pues lo primero que hice fue, me veía en la obligación de, antes de hablar, porque yo realmente simplemente he trasladado quizás la angustia de las personas que vivían allí, y la denuncia de las personas que vivían allí, que vivían en esa situación. Entonces yo recuerdo que antes del día de la presentación, lo primero que pasamos fue un pequeño vídeo con, que por cierto, tengo que agradecer a Luz Casar, que me cedió un tema suyo, y pasamos un vídeo en el cual se iban pasando un poco realmente los protagonistas de allí. Es decir, fotos de las personas que muchos espero que vivan, pero muchos pues dejaron de Claro. vivir por la situación. Lo presentaste, me has dicho, el 3 Julio, de creo que julio, sí, ¿no? sí, creo que fue el 3 de Sí, julio, sí, bueno, perdona, hace sí, casi un sí. mes. ¿Qué tal acogida está teniendo?
Bien, bien. La verdad que, bueno, yo realmente hay personas que me lo piden, pero vamos, está distribuido tanto como en Amazon, como en distintas librerías de Málaga y de Andalucía. Ujú. Y bien, entonces la verdad que el editor me dice que va bien la cosa. Hombre, yo sé que hoy en día vender un libro no es las personas, está todo el mundo más orientado al tema de informática y tal, ¿no? Pero bueno, hasta ahora yo, digamos, en mi entorno general sí ha tenido bastante aceptación. Hay que decir que el libro es de Ediciones Algorfa Sí, la verdad que y es una persona, este señor, Andrés, que me ha sorprendido mucho porque tiene una actividad increíble y en cuanto él cogió el manuscrito, le gustó y él fue, digamos, quizá el que me lanzó a decir, oye, esto tienes que darlo a conocer, ¿no? Es decir, y tiene, vamos, le tengo que agradecer muchísimo a él y aparte y sobre todo la colaboración que él también está brindando a Médicos Sin Fronteras, ¿no? un poco pues un ejemplar que nos muestra un poco la realidad, ¿no? Que puede ser de Cuito, en este caso Angola, como pueden ser otras Pero ciudades, otros poblados o poblaciones de África, ¿no? Que el otro día precisamente hablando sobre el tema de los refugiados, ¿no? Aquí en el programa, ¿no? Comentábamos, bueno, que son ya 4 los países de África que se han declarado en hambruna severa, ¿no? Y bueno, que nos puede dar un poco una idea, ¿no? De la realidad, ¿no? Que se está viviendo en este tipo de lugares y del por qué, ¿no? También, pues son muchas las personas que deciden jugarse la vida para huir, ¿no? De esta situación, ¿no? Entonces, la verdad es que es una buena herramienta, ¿no? Para verlo, ¿no? Y conocerlo en este caso a través de tus vivencias, ¿no? Pero sí, lo que estás comentando es justo, quizás has dado quizás la tecla, es decir, a mí lo que me motivó a desempolvar esto y escribir es que, como te comenté antes, sí, un viaje mío circunstancial con el ciclismo, casualmente, sí, y fui a Calais y entonces me encontré los disturbios de Calais, donde Francia decidió desmantelar todos los campamentos. Y entonces las caras que yo vi de aquellos chavales que se habían jugado la vida por venir aquí y eran las mismas caras que yo he visto en la guerra de Angola. Y como dije el día de la presentación, es muy triste que justo el día de la presentación coincidió que 44 personas habían muerto cerca de nuestras playas, jugándose la vida por un continente mejor, ¿no? Entonces, esas cosas hoy en día, esto fue en Angola, pero hoy en día está muy vivo en Siria, en Irak y en muchos sitios que, bueno, que quizá la costumbre de tanto verlo en la televisión no... siempre se dice muchas veces cuando se habla de este tema que es un problema que está ahí, ¿no? Digamos que y que va más, ¿no? Se habla de solucionar el problema en origen. ¿Tú que has estado en el origen? Por supuesto, por supuesto. ¿Tú que has, De, tú que has vivido el origen? Porque claro, no es lo mismo verlo desde el salón de tu casa a través de la tele, ¿no? Que verlo allí in situ, ¿no? Eh, mira, yo te voy a ser muy sincero, ha pasado el tiempo. Yo circunstancialmente, después de todo esto, estuve llevando para Médicos Sin Fronteras una campaña que emprendimos junto con Amnistía Internacional, Greenpeace y otras organizaciones para que España en concreto dejara de fabricar minas unipersonales y vendiera minas unipersonales a los países en conflicto. Afortunadamente esa campaña a nivel mundial luego se le dio el Premio Nobel de la Paz. Es decir, yo lo que para mí era realmente triste, muy triste, que mi familia posiblemente se iban a quedar sin mí. Bueno, yo no culpo a nadie porque yo sabía dónde iba pero lo que era triste es que las bombas fueran Made in Spain. ya. Entonces para mí es muy triste que yo esté en Angola y que lo que me esté bombardeando sea de un gobierno español, ¿no? Entonces, yo en aquella época que yo vivía en aquel contexto, allí había mucho armamento español y había mucho material español. Te digo español como Estados Unidos, me atañe lo español, ¿no? Entonces, bueno, ya tienes ahí un problema de origen, ¿no? Es decir, si tú en vez de mandarles bombas, les mandas libros y les mandas suministros médicos Bicicletas. y bicicletas, posiblemente mejoraría la situación y la gente no tendría que huir de allí, ¿no? La realidad es esa, es decir, África, para nosotros nos interesa mucho porque hay cosas interesantes para nosotros, pero que no vengan los africanos aquí. Solo podemos ir allí, quitarle los minerales, quitarle el oro, quitarle... Sí, la guerra de Angola duró 30 y tantos años simplemente
porque unos señores se estaban llevando el petróleo a cambio de aviones y otros señores estaban llevando a cambio de oro, le estaban Sí, dando por tanques. intereses económicos. Entonces, bueno, si no quieres que ellos te vengan aquí, cámbiale y no les des esas cosas, ¿no? Javier, me encanta el título. Bueno, simplemente Me significa encanta. muchas gracias, Angola. Sí, Es sí, decir, ya, ya. porque, bueno, Pero ya. que me gusta que sea... Sí, porque, bueno, yo en realidad le debo mi vida a Angola. Es decir, y quizá, bueno, pude contra la muerte allí. Como te he dicho, no culpo a nadie, es decir, son circunstancias. Pero yo nunca se me olvidará que hay gente que después de venir del frente por la noche, venían por la mañana simplemente por si yo necesitaba agua o necesitaba algo de comer, ¿no? Entonces, o simplemente por si necesitaba algo, ¿no? Entonces son gente que yo les debo mucho, ¿no? Sí, claro, has visto esa solidaridad, ¿no? Pese a toda esa pobreza, Sí, por supuesto. pese a toda esa miseria, ¿no? Que hay allí, una solidaridad que quizá nos falta a nosotros ahora también, ¿no? Por supuesto, yo tenía la suerte de poder ir en el segundo proyecto todos los sábados, como comenté el otro día, simplemente iba a una leprosería y simplemente con pocos medicamentos, porque no teníamos medicamentos para la lepra, y para mí, mi medicamento, tanto para ellos como para mí, era comer un paquete de galletas y un paquete de tabaco y ver el atardecer. Y simplemente ese feedback que producíamos, para mí era suficiente. Yo salía mucho más enriquecido que ellos de lo que yo podía aportarles, ¿no? Pues enhorabuena por el Gracias, libro, muchas Muito gracias. obrigado Angola, de Javier Subirón Rodríguez, ediciones Algolfa, que ya saben que lo pueden encontrar en las plataformas, como ha dicho Amazon, o también en librerías en Málaga, de Andalucía. Y lo que ha dicho al inicio, lo voy a repetir yo para que no que no se le olvidaba, es que todo lo recaudado por la venta de este libro irá destinado a Médicos Sin Fronteras, donde Javier pues se ha tirado mucho tiempo colaborando, ¿no? Y ayudando, aportando, ¿no? Su profesión, ¿no? de enfermero para ayudar a los demás, ¿no? Muchísimas gracias por Gracias acompañarnos. a ti Gracias por el libro que me has por dicho, ahora me supuesto. lo tienes que dedicar. Vale, sin problema. Muchísimas gracias y nosotros vamos a continuar con el Vale. programa y lo hacemos dando paso a nuestro compañero Diego Banderas, que como siempre pues en este punto nos ofrece esas recomendaciones de la red de cable.